Buenas gente, ¿cómo les va? Aquí les habla Malbec nuevamente desde Fate War. Hoy en una fecha especial porque, como podrán ver arriba a la derecha, 31 de octubre, por ende, ¿qué significa eso? Halloween. Así que muy feliz Halloween a todos, sobre todo aquellos que estén festejándolo en sus países. Yo vivo en Argentina y la verdad es que mucho no se festeja, no le dan ni bolilla a esta fecha. Pero bueno, en el juego sí le damos bolilla, así que muy feliz Halloween a todos. Dicho eso, ¿qué les traigo en el video de hoy? Dos cosas bastante interesantes. Por un lado, la invasión de Jotun, que les había prometido que les iba a traer un video acerca de este evento en específico, sobre todo para poder optimizar al máximo el daño y que ustedes se lleven la mayor cantidad de recompensas posibles. Recompensas me estoy refiriendo más que nada al tema de los logros, que como pueden ver la verdad que son recompensas bastante jugosas. Entonces eso por un lado. Y después la idea era hablar un poco del tema del carnaval de Halloween, en específico de la colección de medallas y cómo completar estos objetivos para que puedan conseguir la skin de Halloween, la cual yo ya tengo. No la conseguí gratis, pero se puede conseguir gratis. Y ese es el punto al que quiero ir hacia el final del video. Así que quédense hasta el final porque vamos a hablar de estos dos temas. Ahora, yendo con el primero, la invasión de Jotun. No voy a adentrar mucho, la verdad, no voy a apretar acá en tema de información y voy a leer todo, porque la verdad es que es medio un plomo. En resumidas cuentas, ya se los había dicho igual, es un evento en el que hay un jefe. La mecánica es similar a la de las pruebas ancestrales, en donde tenemos que armar 5 equipos y nos tenemos que enfrentar a ciertas oleadas y al final hay un jefe al final de la oleada. Bueno, en el caso de la invasión de Jotun, no están las oleadas, está directamente un jefe. Cosa a considerar para este evento es que hay días específicos en donde los tipos de tropas van a influenciar bastante ya que se les aumenta el daño. Entonces eso sí lo vamos a leer. Lunes y jueves los berserkers o infantería tienen el daño aumentado. Los martes y viernes, hoy es viernes, la caballería tiene el daño aumentado. Los miércoles y sábados los lanzahachas y el domingo nada más los jinetes de bestias. Esto es importante que lo consideren, sobre todo aquellos que tienen muchísimas tropas, es decir, aquellas personas que pueden armarse múltiples marchas de infantería, de caballería, de lanzahachas, porque le van a poder sacar un beneficio importante. Igualmente, antes de entrar al evento, antes de entrar al tema de las formaciones, quiero repasar algunas otras cosas importantes a tener en cuenta. Consideren que este evento, al ser un jefe, es un melaforme. Entonces, ¿qué me estoy refiriendo con melaforme? La armadura, por un lado, en base a qué tanto la tengan subida, hay piezas que les van a beneficiar el daño de habilidad que ustedes le inflijan a los melaformes y el daño de los ataques normales que le inflijan a los melaformes. Entonces consideren eso también. Por ejemplo, estas 4 piezas que yo tengo en morado me suben el daño infligido por los ataques y por las habilidades. Después hay reducción de daño, ¿no?, de los melaformes, pero las que importan serían estas 4. Por otro lado, también hay runas que les van a aumentar el daño infligido. Así que consideren eso también si tienen runas que les va a incrementar el daño infligido a melaformes. Yo en este caso, por ejemplo, tengo una morada ahí incrustada. Como pueden ver, inflige un 11% más de daño a los melaformes. Entonces, yo esa la voy a dejar, pero considérenlo si ustedes las tienen en las mochilas, no las están usando. Incluso de tiers más bajos, puede ser que tengan alguna verde o azul que no la estén usando. La pueden utilizar y se las recomiendo porque es daño incrementado. Sobre todo reemplácenlas por aquellas que no utilizan mucho. No sé, por ejemplo, en este caso yo, por ejemplo, la tengo pura y exclusivamente para este evento, pero si no tendría incrustada esta, que es la de curación. Pero como la curación no es tan relevante en este evento, ahora vamos a entrar, ¿qué hago? La reemplazo por la de aumento de daño a melaformes. Entonces, en cuanto a la armadura, consideren eso. Ya de este lado pueden sacar ventaja. Después, otra cosa que los va a ayudar bastante es el potenciador de ataque. Nuevamente, ataque. No el de defensa, porque la defensa no importa en este evento. Lo que importa es la mayor cantidad de daño que ustedes puedan infligir. Entonces, estos potenciadores, si lo tienen, si quieren sacar el mayor beneficio posible, se les sugiere utilizarlo. Más que nada en los días en los que ustedes quizás tienen una tropa que es main. Es decir, si ustedes tienen main infantería, bueno, la tendrían que utilizar en esos días. No la utilicen hoy, por ejemplo, que es caballería, yo no lo creo utilizar, porque la verdad que caballería está muy débil en mi cuenta, pero en los otros días que sí tengo un poco más de estadísticas lo voy a usar. Eso en cuanto al potenciador. Y después, otra cosa a tener en cuenta es los talentos de héroes. Ahora vamos a entrar con las formaciones, pero recuerden que hay héroes que tienen la rama de cacería, de cazador. El tema con esta rama, no tienen que subir toda la rama. Es decir, si ustedes se ponen a leerle detenidamente cada talento de la rama de cazador, algunos son útiles, otros no tanto. Estos que están acá, por ejemplo, estas que están acá abajo, son útiles para cazar melaformes en el mapa, para obtener un mayor botín de guerra, para consumir menos vigor y ganar un poco más de experiencia.
pero para los propósitos que estamos utilizando en este evento no es tan útil. ¿Cuáles son útiles? Las que están arriba. Porque nos van a aumentar, en este caso aumenta el daño de habilidad que le inflige la tropa de este héroe a los Melaformes en un 18%, es casi un 20%, es bastante. Y esta otra aumenta el daño de ataque normal que inflige la tropa de este héroe a los Melaformes un 10%. Así que entre estas dos habilidades ya tenemos un 30% más de daño. Así que eso considérenlo. Después las otras no valen tanto la pena, la verdad. O sea, aumenta el daño que inflige la unidad de agrupación, dice acá. Por lo que yo entiendo, al ser agrupación se está refiriendo a guardias de la Dalid. Esa agrupación de Melaformes que nosotros tenemos que atacar con un rally. Entonces no tiene tanto sentido esta habilidad. Por ende, yo les sugiero que se armen estos puntos de talento que están acá con héroes de cacería. Y después sí se enfoquen en todos los demás que aumenten el daño de habilidad de su héroe o el ataque o la generación de furia. Si tienen héroes de cazadores como por ejemplo Baldur que están enfocados con un árbol de defensa, nuevamente yo les diría que se centren las que les dije. Estas dos que están acá para el tema de la cacería y después se irían por el tema de la rama de Berserker. Para este evento, recuerden, después para todo lo demás el árbol de defensa es lo más importante en Baldur. Pero como la defensa no tiene importancia, la curación no tiene importancia en este evento, este árbol queda medio inutilizado, sinceramente, el que está acá a la derecha. Entonces consideren eso. Ahora, entrando en lo que viene siendo el evento, espero haber sido bastante claro con todo lo que dije. Acá, como saben, podemos formar 5 formaciones. Yo acá tengo la que hice ayer, pero bueno, va a ir variando igual, lógicamente. Hoy es un día de caballería. Normalmente tendrían que intentar utilizar la mayor cantidad de héroes de caballería que puedan y la mayor cantidad de tropas que ustedes dispongan. Obviamente, sobre todo los free to play, no van a tener 1 millón de tropas de caballería en el inventario. Claramente, con suerte, van a tener 200.000 o 300.000. Yo, de hecho, la tropa que más tengo es infantería o lanzachas, creo que tengo 350.000, es decir, no llego al millón de la tropa que más uso, así que mucho menos debería llegar un free to play. Es algo que va a llevar tiempo. Consideren este evento se va a quedar en el tiempo, no es que está solo esta semana, así que quédense tranquilos por ese lado. Pero para los que puedan, aprovechen esos días porque se pueden armar, sobre todo si tienen 1 millón de ese tipo de tropa, se arman 5 marchas de caballería y aprovechan el daño aumentado de esa tropa en ese día. Se nota bastante porque es un 50% más de daño, no es que es un 10, un 20%. Entonces, eso por ese lado. Después, como podrán notar, tengo héroes de cazador de líder de marcha, en la mayoría. Acá la de Karl es una excepción, no corresponde acá. Quizás pondríamos un Elfwine. Después vamos a ver igual cómo las vamos armando. Pero la idea es que armen marchas no centradas en héroes de combate, sino que héroes que metan daño y que de comandante coloquen a justamente un héroe cazador para aprovechar ese árbol de cacería, para aprovechar ese 30% de daño que yo les había hablado antes. Es decir, yo podría poner a mi Helda de comandante, que es buenísima y tiene un árbol centrado en la generación de furia, pero no tiene tanto daño enfocado a Melaformes. Entonces yo sé que con Kaltas de comandante le puedo sacar un poco más de beneficio. Ese es el punto al que voy con el tema de colocar héroes de cazador de comandante. Después busquen utilizar héroes de daño. No vayan a poner héroes curanderos o héroes de defensa, netamente defensivos, como puede ser, no sé, un Raid. Raid es un excelente héroe de combate, pero para este evento es totalmente inservible. Consideren eso. ¿Qué héroes usaría yo? Si tienen Sara y si tienen Reinhardt, para mí son los dos mejores porque ambos tienen una habilidad enfocada al daño de Melaformes. Sara creo que aumenta hasta un... no sé si lo podré ver acá. Sí, la segunda habilidad aumenta el daño de Melaformes en un 25%, entonces es bastante. Y Reinhardt, que no lo tengo, aumenta un 50%. Entonces, esos dos héroes son bastante claves. Bien, pequeño corte por ahí. Entonces, como les decía, Sara y Reinhardt para mí son de los más importantes a considerar en un evento como este por las habilidades que tienen de Melaformes. Pero tienen otros tantos héroes para elegir. Mi punto, igual con todo lo que les voy a explicar ahora, es que elijan siempre héroes que inflijan daño para este evento. No se centren en héroes tanque o héroes curativos como puede ser Raid, por ejemplo. Raid es un héroe excelente para el combate, para el PvP, para los rallies, pero para este evento es de los más inservibles que hay, porque no inflige daño. Entonces, héroes que son útiles tienen muchísimos, sinceramente. Yo los voy a nombrar por arriba para que se hagan una idea de todos los que podrían ser útiles, pero Kaltas, ni hablar, Helda, ni hablar, son daños explosivos de lanzahachas. Freya, la verdad, para mí no la consideraría para un evento como este. Ya saben que Freya es un héroe bastante defensivo, está hecha para recibir daño de múltiples objetivos y ayudar al equipo a recibir menos daño. Y en este evento la verdad es que el jefe mucho daño no mete. Entonces Freya la dejaría de lado. Obviamente si no tienen otras opciones, incorporen lo que tengan maxeado. Yo
priorizo igual primero los que son de daño, pero ya después, si no tienen otras opciones, obviamente incorporen lo que tengan subido ustedes, sobre todo los free to play que seguramente no van a tener suficientes héroes para completar las 5 marchas con héroes maxeados. Ball, otro héroe bastante excelente para el tema de la infantería, ya saben que mete un daño bastante interesante. Erin, ni se diga, para mí es la mejor opción para héroes de caballería. Para días como hoy, Erin es la estrella del grupo, digamos. Ya saben que tiene habilidades muy explosivas de daño, tiene talentos de cazador y además su tercera habilidad genera bastante furia. Es una probabilidad baja del 10%, pero recuerden, a este jefe lo van a estar atacando 3 minutos seguidos. Entonces, esta habilidad va a activar bastantes veces en base a los ataques normales que tengan. Entonces, se va a poder abusar bastante Erin del daño. Elfwine, a diferencia de Iris, que no la recomiendo, Elfwine, si no les queda otra, pueden incorporarlo porque inflige daño, como pueden ver ahí. 7000 de factor de daño, que no está mal para un curandero. Iris no inflige ni siquiera eso. Después las otras habilidades de Elfwine no son tan importantes, son más enfocadas a la defensa, a la curación, pero si no tienen otra opción, considérenlo igual porque es útil, además de que tiene talentos de cazador. Después, Vista. Es un héroe que uno diría, la verdad que no sirve, pero la verdad es que sirve. Si nos ponemos a leer sus habilidades, sobre todo la primera, la de estallido, es una habilidad útil, porque esta habilidad va a afectar directamente al jefe. Va a reducir el ataque del jefe en un 60%, que eso no es lo que importa, sino que lo que importa es la defensa que le va a reducir, en un 25%. Eso significa o se transmite en más daño de nuestro equipo. Y además va a aumentar el ataque de los compañeros y su defensa, que nuevamente no es tan importante qué tanto nos peguen, sino qué tanto le podemos pegar al jefe. Entonces, Vista para mí es un héroe bastante útil a considerar, sobre todo para ponerla de teniente. Su segunda habilidad también la pueden aprovechar porque aumenta el daño de habilidad de estallido del comandante. Entonces, considérenla porque la verdad que no es una mala opción. Amaterasu para mí es una muy buena opción. La primera habilidad ya saben que tiene un daño bastante explosivo, 13.500. No está nada mal y además si la tienen despertada creo que aumenta la tasa de crítico, si mal no recuerdo. Así que es una muy pero muy buena opción Amaterasu. Baldur es medio ofensivo-defensivo, ya saben que Baldur es un mix de todo, entre comillas. Es una buena opción, además sobre todo para los free to play que seguramente lo van a tener todo subido, así que utilícenlo, además de que tiene el talento de cazador, recuerden. Selena, más de lo mismo, tiene talento de cazador, así que la pueden utilizar como una segunda marcha de caballería, por ejemplo, con ella de comandante. No es una mala opción, aprovechando ese talento que les dije, y además inflige buen daño dentro de lo que cabe, sobre todo para días de caballería como el de hoy, por ejemplo. Karl es una excelente opción, diría que es la mejor opción para héroes de infantería, porque más allá del daño que inflige Karl, su segunda habilidad aumenta el ataque de los soldados berserker en un 20%. Entonces es bastante. Así que Karl para mí es de las mejores opciones. Sara, ya habíamos dicho, sobre todo por su segunda habilidad, que aumenta el daño a Melaformes en un 25%. Kiana tiene un daño por segundo altísimo, así que considérenla, sobre todo aquellos que la tienen subida por el VIP y que le subieron más que nada su primera habilidad y no me acuerdo si era la tercera, creo que era. Pero sobre todo la primera habilidad, la pueden utilizar, incluso si son free to play, si tienen solo subida la primera habilidad, puede ser una heroína útil. Ji Sun-Jin depende nuevamente si lo tienen subido o no. Yo sé que mucha gente quizás lo subió por temas defensivos, de que es un héroe excelente para el combate, sobre todo en la defensa de su castillo. Pero para este evento la verdad es que no le veo muchas luces. Aún así, si no tienen otras opciones, es un buen héroe. Es decir, mete un poco de daño ahí, como pueden ver, 13.500 de factor de daño, no está mal. Las otras habilidades están enfocadas en la defensa. La tercera igual le pueden sacar ventaja ahí, hasta un 13% de daño adicional, así que no está mal dentro de lo que cabe Ji Sun-Jin, es una buena opción. Luego tenemos a Iris, que pasa un caso parecido a lo que pasaba con Raid. Son héroes muy buenos para otras secciones del juego, son héroes muy buenos para el combate PvP, incluso para el estadio de leyendas. Ahora, en eventos como este, en donde el daño es lo que prima, no es útil. Entonces, Iris no la recomiendo. Sus 4 habilidades están enfocadas a la curación, de hecho, así que no la utilicen. Luego, Rorro. Tiene una habilidad de estallido bastante interesante porque mete hasta 13.500 de daño. Así que es una heroína a considerar si la tienen subida. De hecho, aumenta el ataque de los lanzachas con su última habilidad también. Así que no es una mala opción. Kaira, más de lo mismo. No es un daño explosivo como puede ser el de Amaterasu o el de la propia Rorro, pero mete daño. No es un héroe netamente de soporte, así que no es una mala opción tampoco Kaira. Y después héroes morados,
sinceramente son útiles Reynald y Linda. Los demás, Rex y los de recolección, no son tan útiles. Rex es un excelente héroe, pero de combate nuevamente. Sus habilidades están enfocadas pura y exclusivamente a la defensa, entonces no les va a servir en este evento. Reynald, por otro lado, sí tiene habilidades de combate enfocadas a infligir daño y además a aumentar el ataque de la tropa. Más de lo mismo pasa con Linda, de hecho incluso mejor que Reynald. Ahora, dicho eso, que ya les dije un poco los héroes, las formaciones van a variar mucho, sobre todo por lo que les dije al principio de los días. Hay días enfocados a cada tipo de tropa, entonces si ustedes tienen 1.000.000 de infantería y están en el día de infantería, no van a armarse una marcha de infantería, una de arqueros, una de caballería, una de jinetes. Si tienen 1.000.000 de infantería y están en el día de infantería, lo lógico es que se tendrían que armar por lo menos 4 marchas de infantería para aprovechar al máximo ese daño. Esto es un escenario más que nada para ballenas igual. El free to play, lamentablemente, incluso el low spender o yo mismo, tengo que armarme una de cada tipo porque no tengo la cantidad de tropas para armarme múltiples marchas de un mismo tipo. Entonces, es mi punto con el tema de lo que va a depender las formaciones como las hagan. Yo ahora mismo puedo armar una formación que decirles que es útil para mí, pero puede que no sea tan útil para ustedes. Yo igualmente la voy a armar más o menos... no sé si la tenía configurada, a ver si se me quedó guardada. Sí, se me quedó guardada, perfecto. Bueno, yo estaba usando esta. De última, lo único que voy a cambiar es a Karl y quizás voy a poner a Kiana, que me interesa más. Y lo único que me sobra a mí son un poco más de lanzachas, así que la voy a poner con lanzachas atrás. De tanque voy a poner a Ball ahí adelante, así que están bien. Las dos marchas más fuertes las suelo poner ahí en el centro, que son las que más tanquean. Igual ahora van a ver, no depende mucho el tema del tanqueo en este evento. Y ahí infligí 114 millones de daño. Que para hacer un día de caballería, que consideren que en mi cuenta es lo más bajo que tengo, no está mal, sinceramente. Yo tengo los registros de daño, no sé si los podré ver igual. Lo tengo. Ayer, para que se den una idea, era un día de... creo que fue día de infantería. Así que metí 125 millones de daño. Y logré sacar muchas recompensas. Ahora vamos a ir con eso. Pero tenía activado el saltar batalla, pero bueno, no pasa nada. Ahora le vamos a dar a la batalla. Vamos a comenzar la batalla y vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que va a pasar es lo siguiente. Le sale el jefe, tiene 900 millones de vida o de tropas, lo que quieren interpretar, y son 3 minutos. Entonces ustedes tienen 3 minutos para infligirle la mayor cantidad de daño posible. Como podrán apreciar, mucho daño a sus tropas no les mete. Yo ayer lo hice y apenas me bajaba la barrita. Es decir, yo ahí tengo Ball con 297.000 tropas y no le está bajando casi nada. De hecho, ahí bajaron 2 tropas y yo creo que es más por el daño de contraataque que tiene el jefe que por el daño que te puede infligir con el manotazo que te pega. Entonces, la verdad que acá está la justificación de por qué tanto los héroes de daño, por qué tanto los héroes de cacería, por qué tanto enfocarse en el ataque de las habilidades, de la armadura y todo en general. Esta es la respuesta. El daño, la verdad es que es prácticamente nulo. Entonces, que les inflige el jefe a ustedes. Entonces, el propósito, la idea es que ustedes saquen la mayor cantidad de daño. Ya habiendo mostrado eso, creo que lo vamos a saltear porque si no es medio un plomo. Ahí bajé un poco el daño. Va a depender, va a variar lógicamente de las habilidades que puedan activar. Sobre todo Erin, por ejemplo. Acá infligió 19 millones y creo que en el anterior reporte había infligido más de 20 millones. Erin, por ejemplo, depende mucho de esa tercera habilidad, de qué tantas veces puede generar más de 100 de furia. Entonces juega un papel importante también la generación de furia y qué tantas veces sus seres activen habilidades. Entonces, eso sería un poco los tips que les puedo dar. Después recomendaciones, decirles cuáles son las mejores formaciones, la verdad es que no las hay. Yo tampoco soy una ballena, un kraken que dispongo de miles de marchas para mostrarles la formación ideal para cada una, pero se pueden ir haciendo una idea. Es decir, si fuese un día de infantería y si yo fuese un kraken, trataría de armarme una marcha con Ball y un héroe de apoyo, una marcha con Karl y otro héroe de apoyo, una marcha con, no sé, Baldur y otro héroe de apoyo. Y ahí ya tenés 3 marchas de infantería. Y después quizás me armaría 2 marchas más con héroes multirol, como pueden ser Sara, y te lo armás con infantería igual, porque al ser un héroe multirol la pueden utilizar. Y quizás, no sé, Erin o Amaterasu misma, que son héroes que no necesariamente son esenciales que se utilice la caballería. Pueden utilizar Erin con infantería y le pueden sacar un buen beneficio igual. Entonces, eso para un día hipotético de infantería, y si yo fuese un kraken y tuviera la cantidad de tropas necesarias para armar todas esas marchas. Pero nuevamente, no todos somos krakens, cada uno va a poder armar lo que ustedes dispongan en sus cuentas. Yo apenas llego a 150.000 tropas de caballería, así que hago lo que puedo.
Eso creo que era todo lo que les quería decir de este evento. Después, recompensas son excelentes. Yo les había mostrado las básicas igual en el primer día y no les mostré los logros, pero bueno, las básicas, recompensa de clasificación en base a cómo terminen en su reino. Yo ahora mismo estoy en el 33 de mi reino, la verdad no está mal, considerando que hay tantas ballenas no está tan mal, y sobre todo la caballería, que es súper débil en mi cuenta, así que no me puedo quejar. Las recompensas que se van a llevar en base a ese rango son estas. Algún que otro recurso y vales no son tan importantes, y alguna que otra recompensa individual por completar los desafíos, que nuevamente no son tan relevantes. Las que sí son importantes son las de los logros. En el espejismo helado, que es los días que sale el monstruo de hielo, que son los días de infantería, entiendo yo, todas estas recompensas son excelentes. Yo les voy a poner una captura de pantalla ahora de lo que saqué ayer, metiendo 125 millones de daño casi, y me dieron una cantidad de recuerdos universales tremendas, un montón de Lustelia especial. Esto para un free to play es oro en polvo. Y consideren que siguen y siguen un montón más, hasta creo que, miren, hasta 10 billones de daño. Obviamente no aspiren a hacer 10 billones de daño en estos primeros eventos. Esto es para de acá a un año, me atrevo a decir. Yo no creo hacer 10 billones de daño ni de locos de acá hasta dentro de un año, cuando tenga T6 o T7 cuando salga. Entonces está pensado para el muy largo plazo estas misiones. Aún así, si las pueden ir completando de a poco, a medida que van desbloqueando distintos tiers de tropa, son útiles. Es decir, de golpe recibir 30 recuerdos de héroe legendario por completar esta misión y 50 lustelias, y es un boost interesante para sus cuentas. Las de espejismo ardiente, que es el jefe de fuego, es los días de caballería, entiendo yo, y nos dan bastante gemas. No hay recuerdos universales ni lustelias, por lo que veo son bastante gemas, y los vouchers que sirven para la tienda de aspectos. Alguna que otra cajita de herramientas, aceleradores, pero no varía mucho más de esto, los días de caballería. Después, los días de espejismo rocoso, que entiendo yo que son los días de lanzahachas, es más de lo mismo. Si acaso noto más monedas, en el otro eran puros recursos, acá veo más monedas, así que aprovechen para los que necesitan las monedas. Y después son bastante gemas. Y después los domingos, la verdad que está bastante interesante porque les va a dar bastante acero templado y cuero espléndido, súper útil para la armadura. Así que es el día de jinetes de bestias, que nuevamente no muchos lo van a tener subido. De hecho, ni siquiera los Krakens creo que van a tener suficientes marchas para completar todas marchas de jinetes. Entonces es probablemente el día que menos daño se vea y que más daño verdadero se vea. Es decir, el daño que las otras tropas inflijan sin el buff de daño. Esas serían las recompensas que tiene el evento. Como pueden ver, son muy pero muy buenas. Y después, lógicamente, tienen la tienda de aspectos, que es donde van a poder utilizar todos esos vales que a la hora de ir completando las misiones y jugando este evento todos los días, van a poder ir acumulando y sacando las skins. Sobre todo estas, que son las más caras entre comillas, porque después están estas otras, pero las que les va a servir en el evento, que van a poder sacar la mayor cantidad de vales, son estas, así que aprovechenlas al máximo. Y después van a poder sacar algún que otro vale de estos multicolor, pero creo que van a salir más en los eventos especiales como el de Halloween, que es a lo que voy a ir ahora. Y ahora, para ir cerrando con el video, como les había dicho al principio, les iba a hablar un poco acerca del evento de carnaval de Halloween y cómo conseguir la skin, que como podrán ver yo ya la tengo. Entonces, el tema de la colección de las medallas y este evento va a depender mucho de... Yo considero que hay 4 pilares fundamentales. El más importante de todos es estar en un reino, servidor, llámenlo como lo quieran llamar, activo. Si están en un inactivo, en consecuencia les va a costar mucho completar este evento. Hubo mucha gente que se quejó en Discord de esto y tienen todo el derecho del mundo a hacerlo. Es decir, no es lo mismo intentar completar este evento en un reino como el mío, el reino 8, que tenemos como 4 o 5 alianzas bastante activas con más de 100 miembros cada una, que hacerlo en un reino en el que con suerte tienen 2 alianzas activas. Entonces estamos hablando de 300, 400 jugadores más que el otro reino. Por ende, son 300, 400 personas más que van a tener medallas para intercambiarse entre ellas. No es lo mismo. Entonces, por eso es que digo que tienen razón al quejarse los que se quejaron. Eso es algo que se tendría que poner a pensar IGG, a resolverlo para futuros eventos, porque si bien es un evento totalmente friendly, si estás en un reino bastante activo como el mío, es un evento que seguramente van a considerar para lo que se pueda venir en Navidad o Año Nuevo, lo tendrían que pulir por ese otro lado. Ahora, dicho eso, para mí el factor más importante, como les dije, es un reino activo. Después, si estás en un reino activo, el segundo factor es estar en la alianza top 1. Porque en la alianza top 1, si estás ahí, ya tenés tu comunidad armada con los muchachos de esa alianza, es muy posible que las ballenas de esa alianza te vayan a ayudar a vos más que a las otras alianzas que están en el reino. No por una cuestión de odio, sino por una cuestión de camaradería. Es decir, yo con los muchachos de RPM ya tenemos una camaradería bastante
fluida, bastante aceitada, más después del último evento de KVK que se unió bastante el grupo. Entonces es mucho más probable que una ballena me ayude a mí que vaya a ayudar a una alianza de la alianza top 3 dándole alguna que otra medalla. Entonces jugar y estar en la alianza top 1 también afecta mucho al completar este evento. Y después, en 2 escalones más abajo, pondría por un lado el tema de la inversión de dinero. Si requiere, la verdad, no mucho igual, no se piensen que tienen que gastar 300, 400, 500 dólares como decían, a menos que tengan un reino muy inactivo. Pero si están en uno más o menos activo, yo creo que comprando hasta el de 10 dólares a diario pueden completar el evento. Es decir, las cajitas estas legendarias, caja de medallas legendarias, salen en esto de truco trato, no es que no sale. Cuesta sacarlas igual. Yo los primeros 3 días de hecho no saqué ni una. Es decir, las que conseguí las conseguí por este pase que está acá, por esto que está acá. Pero después las otras las conseguí ayer y antes de ayer, que me dieron como 4 o 5 de golpe. Entonces no sé si está basado en la cantidad de inversión que le tienen que hacer, pero considérenlo. Yo creo que gastándole hasta el de 10 a diario podrían sacar la skin, incluso con menos. Yo de hecho compré hasta el de 5, es decir, estuve gastando 8 dólares a diario hasta ayer para conseguir las medallas. Aún así me sobraron medallas, pude ayudar a otros compañeros. Y después otro factor que afecta bastante, sobre todo para aquellos que tienen mucha actividad en el juego, es el tema de las cuentas granja o cuentas secundarias, que se pueden aprovechar y completar el evento en más de una cuenta. Entonces van consiguiendo medallas en otras cuentas y si tienen suerte, mucha suerte, sacan estas cajitas doradas, consiguen medallas doradas en otras cuentas y se las pueden pasar a su cuenta principal. Entonces eso también juega mucho. Sobre todo en reinos que son inactivos es una buena idea. Yo sé que lo traigo ya no finalizando el evento porque faltan 5 días para que termine el tema de las medallas, pero faltan 3 para esto, lo podría haber traído antes, pero nuevamente yo no sabía qué tanto me iba a costar conseguir la skin. De hecho la conseguí hace unas horas ayer. Entonces esos serían como los 4 pilares fundamentales. Si se cumplen esos pilares, sobre todo en los primeros 2, el tema de estar en una alianza top 1 de tu servidor y que tu servidor sea muy activo, lo podés conseguir prácticamente gratis, me atrevo a decir. Si tenés contactos, si tenés amigos, si hiciste amigos en el servidor, te van a ayudar. No es, estas medallas doradas no es que solo las tengan las ballenas, es decir, puede que haya un jugador de 50, 60 millones que haya tenido mucha suerte y sacó 2, y bueno, vos podés negociar con ese jugador para que te la dé. Otra cosa que ayuda mucho, y esto se lo sugiero, háganlo en sus reinos, es utilizar Discord. Háganse un canal de Discord enfocado al trading o al intercambio de medallas. Nosotros en RPM y en el Reino 8 en general tenemos un canal enfocado a eso, en donde la gente va, no sé, me falta la medalla de raid, bueno, yo voy al canal y pongo, chicos, me falta la medalla de raid. ¿Alguien tiene medalla de raid? ¿Alguien quiere intercambiarme alguna de las que tengo extra por la de raid? Bueno, y surge. Yo de hecho lo conseguí de esa forma. Yo con lo que le había invertido, que era lo que les dije, comprando hasta el de 5 a diario, completé casi todo y me faltaba esta medalla de Utopia y me faltaba la de raid. Entonces, ¿qué hice? Fui al canal de Discord y hice lo que les dije. Les pedí al clan a ver si alguien tenía además esas y si les servían las que yo tenía. Yo, por ejemplo, tenía un duplicado de Erin y tenía, creo que de Reinhardt 1. Entonces, ¿qué hice? Las intercambié. Una persona que necesitaba la de Reinhardt y otra persona que necesitaba la de Erin. Entonces, intercambiamos medallas. Yo te doy la de Erin, vos me das la de Raid y felices los dos. Y nos llevamos la skin a ambos jugadores. Entonces pueden jugar con eso. Y después, bueno, si tienen ballenas que les regalen medallas, también obviamente se las pueden pedir, ¿no? Pero es jugar con eso también. Buscárselas, rebuscárselas. No es que la skin les va a llover del cielo. Lo que intenta generar el juego acá es una interacción y con todo el reino, que eso a mí me gusta mucho igual. Porque la verdad que estuvimos interactuando con todas las alianzas de nuestro reino, gente que con la que quizás ni hablamos, y en esta semana estuvimos súper activos hablando por Discord con ellos, a ver quién se ayudaba con quién, y está muy interesante, la verdad que incita a la cooperación entre el reino, la camaradería más que nada. Así que dicho eso, creo que ya vamos a ir terminando con el video. Nuevamente yo sé que no todos la van a poder conseguir, pero lo había dicho igual en el primer video que subí del evento, por lo menos a la mitad del evento deberían poder aspirar a completar. Más que nada porque hasta esta que está acá, hasta la colección festiva, no piden medallas doradas. Por ende, todos deberían poder completar por lo menos hasta este cofrecito que está acá en el medio. Así que los free to play deberían poder sacar la mayoría de las recompensas sencillas, ya que todo esto lo deberían de poder conseguir con actividad. Las otras va a depender de ballenas, de los contactos que tengan y la suerte que tengan, nuevamente, como dije al inicio. Ahora, dicho eso, creo que ya vamos a ir terminando con el video porque si no me queda larguísimo. Ya de por sí quedó bastante largo con el tema de la invasión de Jotun, así que me disculpo, pero espero que haya sido lo suficientemente informativo para todos y útil, que es lo que más me importa.
Cualquier cosa igual me lo dejan en la caja de comentarios, yo los estaré leyendo, en el Telegram, ya saben que tenemos el grupo de comunidad hispana, o en el propio Discord. Así que nos estaremos viendo en el video que sigue, chicos. Hasta luego.